La estrecha relación entre María y los ángeles es un hecho evidente en el Nuevo Testamento. Los evangelios de Lucas y Mateo relatan cómo los ángeles protegían en todo momento a la Sagrada Familia. Más de 275 veces se mencionan a los ángeles en los libros bíblicos y particularmente en los libros de Tobías, Daniel y Lucas se nombran a los ángeles más prominentes, Rafael, Gabriel y Miguel. La misión principal de estos servidores del Señor es la de alabar a Dios, pero también la de ayudar a la humanidad, consolándola, sanándola, protegiéndola, revelando y anunciando mensajes del Señor y algunas veces castigando a los humanos. Isaías menciona al coro celestial que repite sin fin: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, llena está la tierra de su gloria. La triple repetición de Santo es un preámbulo del misterio de la Trinidad, revelado en su plenitud en el Nuevo Testamento. Hay que comprender que la presencia de los ángeles y el proceso de salvación están íntimamente unidos, y no es nada extraño que el milagro de Guadalupe incorpore a un ángel, el pequeño ángel que aparece al pie de la mujer en el manto. Cada uno de los brazos del ángel en Guadalupe se extienden sosteniendo trozos del vestido de la mujer. Una mano toma el vestido de color azul y la otra parte del vestido color rosa. Las alas del ángel son de plumas de triple color, rojo, blanco y verde, y su rostro es el de un joven, posiblemente un adolescente, claramente masculino. Esta presencia de un mensajero de Dios junto a María es sumamente apropiada porque sigue afirmando la validez de su título Reina de los Ángeles. Asimismo, este pequeño ángel de Guadalupe simboliza otra unión entre lo pagano y lo sagrado. Una vez más, la mitología azteca se une a la verdad cristiana y se manifiesta en una señal pública para que todos nos asombremos. El ángel al pie de Guadalupe aparece como un guerrero por el corte de su cabello, y es que en el mundo azteca el uso del cabello indicaba la posición social y el corte de pelo que usa el ángel en el manto de Guadalupe indica que este es un guerrero azteca. De esta manera, la mujer vestida de sol completa la visión de Apocalipsis cuando narra la batalla celestial entre las fuerzas del mal y del bien. Se declaró la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, de tal manera que es aceptable considerar al ángel del manto como uno de los guerreros de Miguel, que protege a la mujer embarazada para que Cristo nazca en el mundo nuevo. Desconocemos el nombre de este ángel en Guadalupe, pero existe la posibilidad que este sea una representación del propio Miguel, protegiendo a la Madre de Dios. Notamos que este ángel está vestido con una túnica roja y recordamos que en la iconografía católica Miguel es tradicionalmente presentado luciendo una túnica roja. La batalla galáctica del universo azteca es una proyección de la batalla celestial de las fuerzas angélicas narradas en la Biblia.
en la que el sol y las fuerzas del bien protegen a la Madre del Dios verdadero, mientras las fuerzas de la oscuridad tratan de destruirla. La guerra cósmica azteca presenta a la luna y las estrellas intentando destruir el proceso de redención, así como en el Apocalipsis el dragón usa las estrellas como sus armas. Apocalipsis narra: con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba contra la tierra. El ángel de Guadalupe manifiesta además la protección y la unión entre la tierra y los cielos. El ángel está agarrando un trozo del vestido azul que simboliza el cielo y un trozo del vestido rosa que significa la tierra. Los servidores de Dios unen el cielo y la tierra, representada en el manto de Guadalupe. Continuando con estos símbolos, vemos cómo el ángel en el manto cumple su misión de alabanza, pues sus brazos los extiende, recordándonos el sacrificio supremo de Jesús con sus brazos extendidos en la cruz. Igual que Moisés, que estiró los brazos para darle la victoria a su pueblo, el ángel estira los brazos para ayudar a vencer a las fuerzas del mal. El libro de Éxodos narra: mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; mientras las tenía bajadas, vencía Amalek. Además, este ángel guerrero obedece y nos recuerda las instrucciones paulinas que observamos. Quiero que los hombres oren en cualquier lugar, elevando sus manos a Dios con pureza de corazón. No hay duda que este ángel es un guerrero, pero actúa de una manera muy distinta a la figura sangrienta de los ejércitos aztecas. Las manos en alto hubieran desprotegido el cuerpo del soldado y hubiera sido fácil derrotarlo en el campo de batalla. Pero esta batalla no es terrenal y las manos en oración junto a la presencia de María se convierten en una arma tan poderosa que derrota al propio imperio azteca. Las alas del ángel de Guadalupe están coloreadas con verde, blanco y rojo, que son los mismos colores del ave el Quetzal, haciendo alusión a otro dios de suma importancia en la mitología azteca, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Contrario a nuestra apreciación de la serpiente como un ser maligno, la serpiente emplumada del mundo azteca era un dios del bien y de gran relevancia. Quetzalcóatl contiene la dualidad de la naturaleza humana. Su cuerpo es una serpiente y por lo tanto ligado a la tierra. Vive en el suelo y su ser está íntimamente unido al polvo y la suciedad de este mundo. Pero por otro lado, su cuerpo de reptil también está cubierto de plumas, permitiéndole volar y ascender a los cielos uniéndose con lo más alto. Este Dios era una de las pocas esperanzas de que gozaban los creyentes aztecas, pues veían en su Dios una expresión de su propia naturaleza, que eran seres mortales, pero esperaban algún día elevarse como las águilas y unirse a lo divino. La fe azteca esperaba que el regreso de Quetzalcóatl ocurriera en forma humana, luciendo barba y piel blanca. Por eso es que cuando Cortés llegó a México, fue confundido como la encarnación de este ser,
confusión que aprovecharon los primeros evangelizadores españoles para introducir a los personajes bíblicos, tratando de convencer a los indígenas que la versión humana de Quetzalcóatl no era el general Cortés, sino más bien un preámbulo de Jesús mismo. En la historia azteca, varios de sus personajes de gran piedad habían sido distinguidos como encarnaciones de Quetzalcóatl. En cierta manera, el título de Quetzalcóatl se le puede aplicar al Mesías azteca que el pueblo esperaba para ser liberado de su tiranía sangrienta y de su guerra cósmica. Pero fue el manto de Guadalupe con su ángel lo que finalmente convenció a la mente colectiva de México para que aceptara el fin de su mundo y rompieran el lazo con sus dioses falsos. Aún el mismo nombre de la que aplasta a la serpiente sirvió para recordarles que esta nueva persona, María, estaba sobre todos sus dioses, y su invitación al cristianismo era algo que no podían rehusar. La esperanza en Quetzalcóatl queda aplastada, por lo que se les ofrece al mundo azteca nada menos que rendirse ante el Dios verdadero. María derroca a todos los otros dioses aztecas, buenos y malos, pero trae armonía al firmamento y paz a la tierra de México. Los triples colores de verde, blanco y rojo son usados hoy en día en la bandera de México, pero realmente la primera bandera de México fue el propio manto de Guadalupe. El padre Hidalgo y Costilla exclamó el famoso grito de independencia, y al proclamar el inicio de la guerra contra España, Hidalgo llama a la protección del manto: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Luego, copias del manto se usaron como la bandera de los revolucionarios en contra del colonialismo español. En otro nivel, el ángel de Guadalupe nos recuerda al propio Juan Diego, cuyo nombre en náhuatl de este gran santo era Cuatlatoatzin, el águila que habla. Y al ver al joven ángel luciendo alas de pluma, nos conecta directamente al primer mensajero de Guadalupe. Porque así como Juan Diego trajo al mundo el mensaje de Guadalupe, el ángel trae a la Madre de Dios a la tierra. Por eso, la canonización de Juan Diego fue un momento de júbilo muy grande, no solo para México, sino también para todas las Américas. Al fin, después de 471 años de los eventos de Guadalupe, este gran personaje entra en el lugar de honor reservados a los hijos predilectos de la Iglesia, y entra en el momento apropiado, porque Juan Diego, al ser un hombre ordinario del mundo, él había sido casado, trabajaba, era una persona corriente, aunque ahora es elevado a los altares por la gracia de Dios y sirve como ejemplo de una vida santa, ejercida a plenitud como seglar en medio de los quehaceres de su vida cotidiana. Desde muy pronto Juan Diego fue considerado un hombre de gran santidad. Documentos que datan de 1666 cuentan de la auténtica santidad de Juan Diego. Ya para entonces se llamaba un santo varón y se acostumbraba a bendecir a los niños con la frase:
que Dios os haga como Juan Diego y su tío. Este personaje angelical escogido por la Madre de Dios continúa siendo un modelo para muchos a través de los siglos y hoy es un ejemplo de cómo un seglar común puede alcanzar el título de santo. Su iconografía moderna no es históricamente acertada. En la representación de Juan Diego por la Iglesia, vemos un personaje vestido con las ropas tradicionales de los indios del siglo XVI, pero su rostro y facciones son obviamente extranjeras a la tierra azteca. Los indígenas de la época del milagro no hubieran usado barba completa e incluso tenían limitado el vello facial. Sus facciones muestran rasgos europeos y su cara parece demasiado joven para representar sus 60 años de vida cuando las apariciones ocurren. Sin embargo, esta impresión puede fácilmente ayudar al hombre moderno a identificarse con este modelo de santidad, porque realmente es un santo extraído del pasado azteca para guiar al hombre de hoy. Los personajes bíblicos íntimamente ligados a los ángeles tienen un progenitor común de gran importancia para el mundo. Abraham fue visitado por 3 ángeles para anunciarle el nacimiento de Isaac. La madre de Sansón fue visitada por un ángel para anunciarle el nacimiento de éste. Pero el clímax entre los anuncios de nacimientos espectaculares se da con los nacimientos de Juan Bautista y Jesús. Mientras el viejo sacerdote Zacarías entraba al interior del templo a ofrecer incienso, se le aparece un ángel. Recordemos que en la tradición de la época, el honor de entrar al interior del templo era compartido entre los sacerdotes de Judea, y cuando el turno se le presentaba a un grupo, estos echan suerte y escogían entre ellos al afortunado que entraría al interior. ¿Y a quién se encuentra Zacarías cuando entra? Nada menos que el arcángel Gabriel. Cuando Zacarías entra al interior del templo, él esperaba tan solo un cuarto vacío. Este punto era el epicentro de la fe hebrea. Aquí fue donde Abraham intentó ofrecer a Isaac como el holocausto. Aquí era donde en tiempos antiguos permanecía el arca de la alianza. Pero para la época de Jesús, este cuarto estaba vacío. Y contraste a los templos paganos que hubieran guardado un ídolo, el templo de Herodes guardaba solo una piedra, donde servía como recordatorio donde había estado el arca de la alianza. Pero aún con la ausencia de esta incalculable reliquia, este punto se consideraba como el sitio más sagrado de la fe judía. Y es aquí, en medio de una gran solemnidad, reverencia y honor, que Zacarías experimenta la presencia del arcángel. Lucas hace un gran esfuerzo por resaltar la nobleza de Zacarías. Él es descendiente de Aarón, la tribu sacerdotal. Sus antepasados fueron los escogidos para cuidar del arca de la alianza y por lo tanto eran los responsables de preservar la fe judía. Zacarías era la extensión de estos antiguos sacerdotes que iluminaron el mundo pagano hacia la verdad. Además, él pertenecía a la casa de Abías, descendientes directos del profeta Samuel. De esta manera,
el hijo de Zacarías también gozaría de su alto linaje y en cierta manera sería un nuevo Samuel para el mundo. Recordemos que Samuel fue el último juez de Israel antiguo y su mano ungió a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. De esta manera, Juan Bautista sería el último profeta que ungiría al primero y principal Rey del mundo, Cristo Jesús. En efecto, el propio nacimiento del profeta Samuel tiene ciertas similitudes al de Juan Bautista. La madre de Samuel no podía tener hijos, igual que la madre de Juan. Ana, la madre de Samuel, ruega frente al tabernáculo de Dios y su oración es escuchada, igual que Zacarías, el padre de Samuel. Sube a dar sacrificios ante Yahvé y en ese momento de gran fervor es que Ana recibe la promesa de Elí. Vete en paz, porque el Dios de Israel te concederá lo que has pedido. Samuel nace y es consagrado al Señor. Nunca se le cortó el cabello como símbolo de su unión con Yahvé, igual que a Sansón. A los 2 años, Samuel fue entregado al templo del Señor y creció bajo la bendición del Altísimo. Y durante su presentación en el templo, Ana pronunció un magnífico cántico de alabanzas con las palabras sublimes que eventualmente María adopta para formar el Magnificat. Ana dijo: mi corazón exalta a Yahvé, mi cuerno se levanta en Dios. Los hartos se contratan por pan, los hambrientos dejan su trabajo. Levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente. Mientras María dice: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Las similitudes gramáticas y el mensaje contenido en ambos cánticos unen al Antiguo y el Nuevo Testamento, recordando que el proceso de salvación anunciado a los antiguos está cumpliéndose a través de las personas de Juan y Jesús. Zacarías entra en el punto más santo del templo y se encuentra con el mensajero del Señor. Lucas detalla: se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. El evangelista intencionalmente describe que el ángel del Señor está de pie, porque con esa frase une la visión de Zacarías, padre de Juan Bautista, con Zacarías, el profeta del Antiguo Testamento. En el 3er capítulo del libro de Zacarías leemos: el ángel de Yahvé seguía de pie. La descripción del ángel de pie nos traslada también a lo descrito en el libro de Apocalipsis. Vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra. Y continúa la narración: vi a un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por los altos del cielo. El ángel en el templo se para cerca del fuego del Señor y el ángel del Apocalipsis se para sobre el fuego del cosmos. El anuncio de ambos constituía el fin de una era y el principio de otra.
Juan fue el último profeta anunciado por un ángel a la orilla del fuego, y el ángel del Apocalipsis anuncia el fin de todos los tiempos y el principio del reinado definitivo de Cristo. De igual manera, en el manto de Guadalupe, el ángel se para cerca del sol y anuncia con su presencia el fin del mundo azteca. Al ver al ángel, Zacarías tiene temor, pero el ángel lo trata de calmar diciéndole: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Y es que el propio nombre, Zacarías, significa Dios ha recordado. Y en el santuario del templo de Dios no olvida a su viejo servidor. Y el ángel continúa con una profecía bellísima acerca del infante aún por nacer. Tu mujer dará a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría. A muchos hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios e irá delante de él con el espíritu de Elías. Incluimos aquí al profeta Elías para completar la profecía en la que se anuncia que el profeta Elías debería regresar antes de la era mesiánica. En el libro de Malaquías, la última profecía del Antiguo Testamento dice: He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé. Elías había sido arrebatado a los cielos en una carroza de fuego, y su ascensión milagrosa en cuerpo y alma a los cielos nos recuerda de la asunción de María Santísima. Y recordamos cómo Elías, junto con Moisés, quien también, según las leyendas judías, experimentó una asunción corporal a los cielos, aparecen en el momento de la transfiguración en el monte Tabor. Jesús también une al personaje de Elías con Juan Bautista cuando regresan de este monte Tabor. Instruye a sus discípulos: os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Jesús habla del espíritu de Elías, quien permanece en Juan. El propio Juan rechaza el nombre de Elías cuando le preguntan: ¿eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. De manera que el regreso de Elías en la persona de Juan es el traspaso de la fuerza de este espíritu, así como cuando Elías ascendió a los cielos y transfirió su don espiritual a su discípulo Eliseo. Ahora Juan Bautista es infundido con los mismos dones espirituales de Elías. De manera que el regreso de Elías fue similar al regreso de Quetzalcóatl, no exactamente como lo imaginaban la población común, pero similar a como lo anticipaban las profecías antiguas. Incluso el propio Mesías, Cristo Jesús, desafió las expectativas de Israel. En vez de un brazo fuerte que levantaría a Judea frente a los reinos terrestres, Cristo viene en la humildad de un pesebre, y su reino no iba a ser medido
por las reglas de este mundo. Regresemos al episodio de la Transfiguración. En esta se presenta Elías junto a Moisés y ambos están sumamente apropiados en esta escena para empezar a comprender la magnitud del milagro que se desarrolla en el monte Tabor y para ayudar a explicar las múltiples apariciones marianas después de su asunción. Elías y Moisés son los dos grandes profetas del Antiguo Testamento, pero además son dos personajes junto con Enoc, quien también experimentaron un tipo de asunción corporal. La asunción de Enoc es algo de gran importancia bíblica, aunque su elevación a los cielos es narrada en solo unos pocos y breves pasajes, pero que nos revelan algo muy singular. El libro de Génesis dice: Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Y en la carta a los Hebreos su autor nos recuerda: por la fe Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le halló, porque fue trasladado por Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Enoc ascendió a los cielos por haber sido un hombre justo y de suma santidad que agradó a Dios. Y aunque las Escrituras no narran explícitamente el episodio de la asunción de María a los cielos en forma corporal, podemos utilizar el modelo de Enoc como referencia de esta enseñanza católica. Enoc agradó a Dios y por su vida santa fue arrebatado a los cielos en cuerpo y alma. ¿Cuánto más no iba Dios a preservar el recipiente de donde entró el Verbo al mundo en la eternidad de sus cielos? El ángel Gabriel le dice a María: has hallado gracia delante de Dios. María está llena de gracia y preservada del pecado por virtud del Espíritu Santo. Es la candidata perfecta para compartir el honor de ascender a los cielos en cuerpo y alma. Y leemos en el segundo libro de Reyes la asunción de Elías, que dice: iba caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Justo antes de este prodigio, vemos que el profeta Elías caminaba con su discípulo Eliseo y demuestra el dominio de Dios sobre la naturaleza. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron de un lado y del otro, y pasaron ambos a pie enjuto. Esta división del Jordán recuerda los eventos del Éxodo, cuando los israelitas cruzan el mar milagrosamente. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban murallas a su derecha e izquierda. Los dos seres capaces de separar las aguas y luego ascender a los cielos en cuerpo y alma fueron los mismos que regresan en forma corporal al monte Tabor a conversar con Jesús. Por otro lado, la asunción de Moisés no se encuentra explícitamente narrada en las Sagradas Escrituras. La creencia de que el cuerpo de Moisés subió a los cielos después de su muerte está íntimamente ligada a las tradiciones de Israel antiguo.
Según las leyendas, después de su muerte, los israelitas entraron a la tierra prometida y conquistaron el territorio según la promesa de Yahvé. Luego regresaron al lugar del reposo de los restos terrenales de Moisés para traer su cuerpo a la tierra prometida, pero en este sitio estaba tan solo una tumba vacía. Esta historia era ampliamente conocida y aceptada en tiempos de Jesús, y los libros apócrifos narran el episodio de diferentes maneras, pero el mensaje es el mismo. El cuerpo de Moisés desapareció y se asume que subió a los cielos. Esto nos recuerda mucho la propia asunción de María, que después de su muerte fue elevada a los cielos milagrosamente. Volviendo a Moisés, vemos en la epístola de San Judas Tadeo una referencia a esta creencia popular de Moisés. Judas usa el ejemplo de la asunción de Moisés para educar a la comunidad en contra de las blasfemias. El arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio alguno, sino que le dijo: que te castigue el Señor. Los ángeles de Dios y sus enemigos se disputan por los restos mortales de Moisés. Asumimos que Miguel gana la batalla y se deduce que por lo tanto el cuerpo de Moisés fue llevado a un lugar especial en los cielos. Así que Elías y Moisés son capaces de regresar a la tierra, pues la unión con sus cuerpos terrenales les permite cruzar el abismo entre el cielo y la tierra. Sus asunciones son un estado especial que junto con María los convierte en seres capaces de cruzar el tiempo y las barreras del espacio y presentarse en la tierra ante los ojos de los discípulos. En la escena de la transfiguración vemos grandes similitudes con los eventos de Guadalupe. El monte de Tepeyac hace alusión al monte Tabor. Los personajes en la transfiguración emanaban una gran luminosidad y la narrativa describe la apariencia de Jesús muy similar a la figura de Guadalupe. Mateo dice: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Así, el Micán Mopúa narra el primer encuentro entre Juan Diego y María Santísima de esta manera: se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol. El risco en que se posaba su planta, flechado por los resplandores, semejaba una horca de piedras preciosas y relumbraba la tierra como el arco iris. María comparte la majestad de aquellos seres que han alcanzado la grandeza ante Dios, y la preservación de sus cuerpos terrenales les permite viajar entre el mundo espiritual y el mundo terrestre. María continúa la tradición de Moisés y Elías y visita la tierra una vez y otra para conversar con los seguidores de Jesús, así como lo hicieron aquellos grandes profetas de la antigüedad en el monte Tabor. Notamos la unión magnífica entre Moisés, Elías y María de Guadalupe presentada en el libro de Apocalipsis. Notamos una vez más cómo la figura del manto de Juan Diego describe esencialmente la narración de Apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol
con la luna bajo sus pies. Pero recordamos que para presentar esta visión, Juan de Apocalipsis abre la segunda parte del libro final de la Biblia con la visión de los dos testigos, quienes empiezan el juicio final, a quienes se les ha otorgado poderes sobrenaturales, uno con el poder de detener las aguas del cielo y que no caiga lluvia, y el otro con poder para convertir las aguas en sangre. Y aunque no son nombrados explícitamente, es evidente que estos dos testigos del libro de Apocalipsis capítulo 11 se refieren a Elías, quien tuvo el poder para detener las aguas del cielo sobre Israel por 3 años, y a Moisés, quien tuvo el poder de convertir las aguas de Egipto en sangre. Así, los testigos del Apocalipsis, que son presentados unidos con la mujer vestida de sol, son aquellos seres que residen en cuerpo y alma en la presencia de Dios, como lo hace María Santísima. Todos estos seres que existen en un plan especial entre lo físico y lo espiritual han sido elevados a los cielos con la asistencia sobrenatural de Dios. Elías fue arrebatado en una carroza de fuego. El cuerpo de Moisés aparentemente fue elevado por Miguel y sus ángeles. E igualmente, nuestra tradición nos dice que ángeles llevaron el cuerpo de María para guardarlo en los cielos. Por lo tanto, estos seres especiales entre los hombres requieren de la asistencia de los ángeles para completar su viaje entre el cielo y la tierra. Y por lo tal, no nos debe sorprender que un ángel esté presente en el milagro de Guadalupe, pues ella es nuestra Madre y Señora, pero carece de poderes propios y por lo tal requiere la asistencia de los ángeles para cruzar las barreras del tiempo y del espacio y así presentarse en la colina de Tepeyac, como Moisés y Elías se presentaron en la colina del monte Tabor. Consideramos muy apropiado que un ángel tome el papel de propagar el Evangelio en las Américas y vemos cómo cada uno de los misterios originales del Santo Rosario está encabezado por la figura de un ángel. Gabriel está en el primer misterio gozoso. Un ángel consuela a Jesús en el jardín del Monte de los Olivos en el primer misterio doloroso. Y un ángel les anuncia a las mujeres que buscan el cuerpo de Jesús que Él está vivo en el primer misterio glorioso. Pero también, al principio de todo gran evento bíblico, son ángeles que se manifiestan para traer grandes noticias, como lo hicieron los ángeles a los pastores de Belén anunciando el nacimiento del Mesías. Lucas detalla: se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en luz y se llenaron de temor. El ángel del Señor una vez más escoge a los marginados de la sociedad para manifestarles grandes prodigios. En el mundo antiguo, al igual que en muchos lugares de hoy en día, el pastor tiene un lugar sumamente humilde en la sociedad.
usualmente no es el dueño del rebaño y trabaja para el propietario de las ovejas o de las tierras donde se alimentan los animales. La vida de un pastor ha estado ligada a un grado de romanticismo y lo acogemos por el ejemplo de Jesús como el buen pastor. Pero en realidad la vida del pastor es dura y solitaria. Pasan largos ratos solos con sus animales, sufriendo las mismas inclemencias de la intemperie. Están en constante riesgo de animales salvajes y enfermedades, y el cuidar de animales les otorga el singular olor campestre que en tiempos antiguos los hacía impuros para participar de las actividades religiosas. Eran simplemente los trabajadores de menor rango en Judea. En el libro de Samuel vemos cómo el futuro rey David era despreciado por ser el menor y lo usaban como el pastor de la familia. Jesé ni siquiera lo incluyó entre sus hijos para participar en las oraciones del profeta. Todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Es una frase muy significativa, porque el más pequeño se convertiría en el rey más grande de Israel. Así Dios escoge entre los más pequeños para realizar sus proyectos más importantes, y se empieza a comprender las palabras de Jesús preservadas en el Evangelio de Mateo que dicen: has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Estas mismas palabras fueron parte del evangelio predicado durante la ceremonia de canonización de Juan Diego. Nos recuerdan que Dios escoge a los más humildes para hacer grandes prodigios. Y la propia María Santísima encarna este lenguaje cuando proclama: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Y cuando se dirige a Juan Diego en la colina de Tepeyac, María Santísima lo llama con ternura el más pequeño de mis hijos. Y este hombre, esta águila que habla, se convierte en el nuevo Juan Bautista, preparando el camino del Mesías para entrar en el mundo de las Américas. Incluso su propio nombre refleja su papel como un nuevo precursor del Mesías, o un nuevo evangelizador, o un nuevo hijo de la Inmaculada. Notamos que su nombre, Diego, en el idioma antiguo es una corrupción de las palabras Diago, que con el tiempo evoluciona a formar la palabra San Diago, o sea, Santiago. Pero la palabra Diago en el idioma hebreo original significa el que reemplaza, de tal manera que el nombre de Juan Diego literalmente significa el que reemplaza a Juan. Juan Diego es el nuevo Juan el Bautista, el nuevo Juan Evangelista, el nuevo hijo adoptivo de María. Juan Diego abrió el camino para la entrada del Redentor en el nuevo mundo, como Juan el Bautista abrió el camino del Hijo de Dios en la historia. Y así como un águila representa a Juan el Evangelista, Juan Diego, el águila que habla, es el nuevo evangelizador que abre las buenas nuevas
a las Américas.